¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de su programa de radio favorito, Rutas y Retos de Legalidad, en donde analizamos diversos temas en materia administrativa, política, económica, cultural y muchos otros. Este programa es conducido por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien en esta ocasión no puede estar con nosotros porque tiene que atender ocupaciones de su cargo y para bien de toda la comunidad. Agradecemos este espacio. El día de hoy contamos con la presencia de un gran invitado. Él es el licenciado Roberto Villaseñor Aceves, quien es un abogado egresado de nuestra Facultad de Derecho, es un gran estratega jurídico, es asesor jurídico de varias empresas, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, social. Es un hombre que tiene una trayectoria muy reconocida, sobre todo también en la política. Es un hombre de ciencia jurídica y es un gusto, vaya, tenerlo en este espacio, maestro. ¿Cómo está? Un honor, Juan, con el gusto de saludarte y al auditorio también, enviándoles un cariñoso y fuerte abrazo, deseando que estén muy bien en este contexto de la pandemia, porque pues finalmente sabemos que no obstante estas circunstancias, que pues son históricas en la humanidad, ¿sí? Más o menos por alguna reflexión, cada 100 años han ocurrido pandemias terribles en la humanidad. Nos recordamos en el siglo XVII la que azotó a Europa, ¿sí? Sí. Y después prácticamente la de pues, hace un siglo, que fue una gripe terrible y pues también estábamos todos en casa, como consta en los periódicos, yo los he leído, pero no viví obviamente. Sin embargo, en este momento estamos todos otra vez en casa, sabiendo que es una solución correcta. Así es. Contrario a la visión que tienen algunos médicos de África, algunas gentes también de Europa, como en Suecia, que ellos creen en la famosa teoría del rebaño, que si todos se contagian más rápido se arregla el asunto. Sin embargo, pues nuestras autoridades prefieren ser más prudentes, más cuidadosas. Y bueno, dicen también los de aquella teoría que nos enfermamos menos, ¿sí? Si salimos todos. Sin embargo, pues yo creo que lo principal es tratar de hacer lo que Dios guía a esta nación a hacer a través de sus gobernantes, a través de todos los que participamos, porque la voz en estos medios hace que las autoridades también tomen nota y se dejen guiar hacia los caminos correctos. Juana, gracias por la invitación. A la maestra Venegas también, un saludo afectuoso y respetuoso. Gracias, maestro. Pues el tema que hoy nos trae es un tema que se llama el derecho político, que pues me gustaría hacer la primera pregunta, si nos puede introducir para conocer cómo debemos entender el derecho político, ya que pues a veces se llega a entender de tres formas. El derecho y la política como entes diferentes, pero unidos al fin y al cabo. El derecho político como algo que tiene que ver con el ejercicio de derechos civiles, de derechos de los ciudadanos, sobre todo manifestados en el voto, a ser votado y votar. Y también tenemos el derecho político como esta cuestión de la misma ciudadanía, del propio Estado, del ejercicio de la política. Pero plantéenos usted, díganos, introdúzcanos al tema. Gracias, mi querido Juan. Pues mira, el derecho, la política es inherente a la condición humana, ¿sí? Pero tenemos que reconocer que la condición humana, enmarcada en un estado de derecho, en un estado social, pues nos lleva a ser guiados por la Constitución. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ya bien lo dice su nombre, Constitución política, ¿sí? Es prácticamente el reflejo de la polis que decían los antiguos griegos, pues que era lo público, ¿sí? La cosa pública, la res pública, ¿no? Las cosas de la república. Y obviamente en estos términos tenemos mucho que ver, que finalmente empieza la Constitución por el respeto y a los derechos humanos que deben de tener todos los ciudadanos, ¿sí? Y obviamente el artículo primero constitucional nos habla claramente de esto. Y yo no dejo de recordar, si tú me lo permites, abrir la Constitución
y dar lectura al artículo primero, que nos va a dar mucha frescura, porque es el género. El derecho político es la especie. El género son los derechos humanos, ¿sí? Lo genérico, lo específico son los derechos humanos. Si digo, son el derecho político, ¿no? Pues esta Constitución del 5 de febrero de 1857, que fue modificada el 1 de diciembre de 1916, ¿sí? Pues prácticamente nos dice que en su título primero, en el capítulo 1, habla de los derechos humanos y sus garantías. El numeral primero dice a la letra que en los Estados Unidos mexicanos, porque así se llama nuestro país, Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, como es el caso presente, que tenemos ciertas restricciones, no podemos circular libremente y el gobierno de la República, a través de sus decretos, nos dice que es voluntario el cumplimiento, pero le dice a los empresarios que el que incumpla con ellos será clausurado. O sea, ya hablaremos de esos temas. Sin embargo, la dice aquí en el segundo párrafo de nuestro capítulo primero, dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es un párrafo maravilloso, maravilloso, porque pues prácticamente nos da una oportunidad de que el ciudadano también pueda apegarse en su momento a la defensa de sus derechos humanos consagrados en diferentes países del mundo y en diferentes entidades donde tenemos convenios, tratados internacionales. Dice: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar, reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud. Este párrafo anterior se inscribió, fue en 2011. Fíjense, ya tenemos casi 10 años. Sí, 9, el 10 de junio. Ajá. 10 de junio del 2011. Sería interesante para el 10 de junio del 2021 hacer una gran revisión de cómo hemos avanzado en materia de derechos humanos. Ojalá la Facultad de Derecho establezca para el próximo año esta forma de hacer un análisis, ¿sí? De la primera y pues década. Que podamos ser, exacto, la primera década de la vigencia de los derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué? Porque como podemos ver, los derechos humanos lo habla claramente, es el género y lo específico son las garantías individuales que nosotros aprendimos y conocemos, ¿sí? El derecho al libre tránsito, el derecho a la libre expresión. Finalmente, aquí viene un párrafo que el legislador no ha prescindido de él porque pues hay muchas formas de esclavitud actualmente todavía. ¿Por qué? Porque algunos están esclavizados por el trabajo, pero dice: está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos y los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán por este hecho su libertad y la protección de las leyes. Interesante este tema. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, por edad, por discapacidades, por condición social, por condiciones de salud, por religión, por diferencia de opiniones, las preferencias sexuales y el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Amplísimo esta visión general de los derechos humanos de un ciudadano, pero es el fundamento del derecho político. ¿Por qué? Porque el derecho político, pues finalmente es encauzado a lo que tradicionalmente llamamos como teoría del Estado, los abogados, al conocimiento del Estado mexicano y al ejercicio de los derechos que devienen del ejercicio de nuestros derechos cuando el Estado mexicano interviene con sus diferentes instancias y poderes.
Entonces, ¿Ibas a hacer alguna reflexión? con lo que nos dice referente a este tema, el derecho político, ¿cómo lo definiría usted en concreto en esta parte? Pues el derecho político fundamentalmente es aquel inherente al ejercicio de los derechos ciudadanos en torno al Estado mexicano, en torno a su estructura y a su aparato, ¿sí? El Perfecto. ejercicio de tus derechos humanos y libertades esenciales en torno a tu relación con el Estado mexicano. Otros le llaman derecho administrativo, otros le llaman derecho eh, político, otros le llaman teoría del Estado, pero en esencia es lo mismo. Deviene de este gran derecho que hablamos ahorita, de los derechos humanos plenos y el ejercicio de los derechos ciudadanos, que lo hablo muy genérico, pero en efecto son muchos y ahorita pues, no es una clase de derecho constitucional, Sí, es claro. finalmente una reflexión Ujú. sobre el tema jurídico que significa la, el derecho político. Y el derecho político es inherente, como decíamos, al ejercicio ciudadano de los derechos humanos en torno al Estado, a su aparato, a su estructura y a las instancias que lo componen. ¿Por qué? Pues porque en efecto deviene de estos derechos políticos una serie de derechos. Por ejemplo, el Estado, el derecho social forma parte de esta gran parte del derecho público, digamos, esa subdivisión no la hicimos de entrada, perdón por no hacerla, de este universo de derechos humanos, Ujú. viene el derecho público y el derecho privado. En el derecho público, en el marco del derecho público, está, vamos a decirlo, el derecho social. El derecho social tiene que ver todos los derechos que ejercen los hombres en sociedad. Y Ujú. para esto, una de las subespecies, ¿sí? Por decirlo así, es el derecho político, el que tiene que ver con el concepto de ejercicio de los derechos en torno al aparato estatal y puede ser electoral, puede ser de vivienda, puede ser de salud, puede ser de bienestar, de muchas formas. Aunque es derecho social, también es un derecho político. ¿Por qué? Ok. Porque obviamente yo quiero hacer un ejemplo aquí, acotarlo. Hasta Ujú. hoy, en México, todavía 5 siglos después de la conquista, ¿sí? Ujú. Todavía hay una marginación tremenda, pues para 16 o 18 millones de mexicanos que componen el grupo étnico de pueblos originarios o pueblos indígenas, ¿sí? Por eso después en otra oportunidad hablaremos de la composición pluricultural de nuestro país, que son pueblos indígenas o pueblos originarios, porque a muchos no les agrada, ¿sí? Ujú. Este tema. Sin embargo, es importantísimo señalar que todavía le cuesta a este país un poco lograr poner todo esto en un contexto de orden, de disciplina y de visión jurídica de estadistas. Se necesitan estadistas que devienen de precisamente todos estos profesionales especialistas en el derecho social y específicamente en el derecho político, estos estadistas que conocen el Estado mexicano son los que deben componer y dirigir el gobierno, el Estado mexicano, o de lo contrario, pues vamos a estar viviendo en grandes improvisaciones y mandando a nuestros jóvenes a Estados Unidos, donde hay ya 55 millones de mexicanos, de los cuales seguramente 35 son los que se han ido y ya 15 millones son los que han nacido allá, pues son hijos de otros mexicanos que pues ya son segunda o tercera generación. Son 55 millones de mexicanos, ¿sí? Ujú. Hispanos les llaman allá, pero son mexicanos, que finalmente producto de la falta de conocimiento, de la falta de sensibilidad, falta de visión de Estado, hemos expulsado lo mejor de nuestra sociedad se vaya, lo mejor de nuestra fuerza productiva se vaya, y nosotros tenemos mucho por hacer de aquí a futuro. Ok, por ejemplo, ahorita lo que acaba de referirse más importante para ir acotando. Entonces, podemos decir que el derecho político nace del derecho como un subtipo del derecho social y este como una subespecie del derecho humano inherente a todos, ¿no? Afirmativo del Ok, derecho público y este a su vez de los derechos humanos en general. perfecto, maestro Villaseñor. Entonces, ahorita nos acaba de aterrizar en una problemática, en ciertos puntos problemáticos
de la relación del Estado y de la convivencia social. Uno de ellos, por ejemplo, refería usted la cuestión de los grupos originarios plasmados en nuestra Constitución y también la cuestión de la marginación social, por así decirlo, donde tienen que emigrar de su territorio para buscar mejores condiciones, lo cual me hace preguntarme y planteo el siguiente cuestionamiento es, ¿cómo ve usted en la actualidad que el papel del ciudadano para que pueda ejercer su derecho político? Es decir, ¿realmente el ciudadano puede y está en la posibilidad de ejercer hoy por hoy su derecho político en la relación con el Estado? ¿O ya estamos hablando que los derechos políticos y civiles y económicos cada vez están mermándose más, por ejemplo? Mira, tú lo dijiste con mucha certeza, ¿sí? Lo dirías en tu diagnóstico muy rápido, pero así es. Mira, ya mencionaba yo a los grupos originarios, los Ujú. indígenas, las 68 etnias que hay en México, Sí. porque pues ellos son los que fundamentalmente se van a los Estados Unidos, no hablan ni español, menos inglés. Ujú. Viven hacinados allá y son víctimas de todo tipo de abusos y no tengo ni la más remota idea, pero estoy casi seguro que de los 250,000 muertos que hay en Estados Unidos por el COVID-19, 100,000 deben de ser ese perfil de gente indígenas mexicanos que ya murieron en Nueva York, tanto poblano que se va para allá, y con toda honestidad, nunca sabremos quiénes murieron hasta con el tiempo y con los años. Sin embargo, contestando tu pregunta, en efecto, todavía estamos en un país donde los derechos políticos, los derechos ciudadanos están incipientes. ¿Por qué incipientes? Porque ahorita me recuerdo en 1875, cuando se hizo esta constitución, ¿sí? 1857 nos recuerda al presidente Juárez. El presidente Juárez hizo la reforma definitiva electoral de México. Esto nos habla de cuál era la visión de Benito Juárez y que está plasmada en esta Constitución, porque esta es la del 5 de febrero de 1857, momentos en que él presidía la República Mexicana. Ujú. Bueno, quiero decirte a los Estados Unidos mexicanos, no es República Mexicana, no somos México, somos los Estados Estados Unidos Unidos. mexicanos. Nos cuesta mucho trabajo a veces entender eso, pero legalmente como abogados a veces debemos destilar, mencionar eventualmente a los Estados Unidos mexicanos porque ese es realmente nuestro país, Ujú. ¿sí? México es una connotación coloquial que le hemos dado los mexicanos, ¿sí? Que somos los oriundos de los Estados Unidos mexicanos. Sin embargo, es menester y obligación de los abogados, eventualmente en ejercicios culturales como este, el poder mencionar a los Estados Unidos mexicanos. Bueno, te decía yo Sí. que en efecto, desde entonces a la fecha, hemos ido avanzando. Sin embargo, nunca faltan los grupos, las élites de poder, pues que se apoderan del poder político, del poder económico y hacen simbiosis. Y desafortunadamente también el poder cognoscitivo, los sabios, los que conocen a veces los apoyan, como si fingiendo ignorancia Ujú. de que existen todavía muchos desequilibrios y muchos problemas por solucionar. Y obviamente, pues nosotros no somos Dios para solucionar esto. Sin embargo, nosotros debemos de tomar nota de que el país no está terminado totalmente, que tenemos mucho por hacer y ustedes los jóvenes, comenzando por ti, que eres un joven visionario, Gracias. debes adquirir el compromiso de tarde o temprano poner en práctica una verdadera transformación del país. Ahorita está de alguna manera buscando la manera de hacer algo en el ámbito social el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo hemos visto cómo se modificó el artículo 4 constitucional para Ujú. consolidar todos los programas sociales que existen en el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque llega cualquier otro gobierno y los borra de un plumazo y pone cualquier otra cosa. Ujú. Con los últimos 3 gobiernos, te soy franco, los últimos 3 gobiernos, el de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto, se favorecieron a los grandes empresarios. Eso no cabe duda, estaban acostumbrados a recibir cientos o miles de millones de pesos semanales o mensuales diseminados entre todos ellos. Y bueno,
Pues la verdad es que mucha gente que no conoce el proceso estatal, que no conoce el aparato estatal, que no conoce lo que ocurre en el Estado mexicano, se deja guiar por comentarios o reflexiones de la prensa, pero hay mucho que hacer, sobre todo cumplir con las leyes. Si las leyes se cumplieran, estaríamos en un país Sí, totalmente diferente. distinto. Sí, la cultura de la legalidad, ahí entra Y no sé también. si respondí que en efecto nos falta mucho por hacer y todavía estamos muy deficientes. Sin embargo, tenemos que mejorar. Lo que Sí. nosotros les heredemos a ustedes tienen el compromiso de mejorarlo. Y mire, No es puede quedarse importante. donde está. Es importante lo que refiere, maestro, porque como para ir recapitulando, sin duda alguna, para los que nos escuchan, todos nuestros radioescuchas, el tema del derecho político es interesante porque a veces se piensa que tal vez no es una cuestión o una rama del derecho obviamente conocida, pero sí es bueno tocarla porque la rama del derecho, como bien lo decía el maestro Villaseñor, el derecho político pues puede ser es un antecedente prácticamente del derecho constitucional para muchos teóricos, ya que este derecho político tiene la finalidad pues prácticamente de vislumbrar la ordenación del Estado dentro de las normas éticas, las cuestiones jurídicas, ubicando lógicamente este mismo derecho, como lo decía él, dentro de un ámbito de derecho público, conocido dentro de un derecho constitucional y administrativo. Es El el derecho estudio, social, el derecho el derecho social, social, que no se es nos un, puede olvidar. Y de ahí deviene el ajá, derecho administrativo, cómo se exactamente. administra el Estado mexicano, Uh-huh, que es donde estamos ahorita hablando, en un seminario de derecho administrativo. Sin embargo, pues obviamente todas estas visiones y estas, cómo deviene el derecho y cómo se genera originalmente en los derechos, en los justnaturalistas que dicen que el hombre nace lleno de derechos, ahí uh-huh. están plasmados ya en la Constitución, en el artículo primero. Y de Ah, ahí pues ajá, viene el margen del derecho público y el privado. Y dentro del contexto del derecho público, llamémosle, está el derecho social. Y dentro sí. del derecho social, el derecho administrativo también, que forma, que fue concebido como algo aparte y algo, hasta el derecho financiero lo fueron haciendo las finanzas del Estado. Yo recuerdo, pues yo pertenezco a una generación donde me tocó tomar una clase de derecho financiero y el Uh-huh, maestro que daba esta clase tenía su propio librito, ¿sí? Y no sí, había dice. más, no había más, ¿sí? No, Era un único libro. pero es importante, maestro, porque sin duda alguna las ramas del derecho también se van creando, porque recordemos que el derecho es dinámico, se acopla a la sociedad y a los tiempos A la determinados. realidad, totalmente. Exactamente. Y el derecho político, pues de alguna forma abarca un estudio respecto de la estructura dinámica de la organización política, de las relaciones con la sociedad, del orden de la actividad política. Se tienen que ver cuestiones sociológicas, políticas, pero sin abandonar el tema de lo jurídico. Y esto se vuelve una disciplina que pues, realmente tiene una relación fundamental, como lo decía el maestro Villaseñor, con las cuestiones del Estado, de la teoría del Estado, de la organización política de un Estado. Y por eso no podemos no podemos dejar de pensar en el derecho político. Porque si bien es cierto, el derecho constitucional nos brinda, como decían los teóricos, esta carta donde se fundamenta toda la estructura de un Estado, pero yo a veces veo, y muchos teóricos lo han establecido, sobre todo en Francia, la cuestión de la política y el derecho, del derecho político como la esencia de la realidad de esa estructura política, ¿no? Por Es eso era como el esa pregunta. corazón, es el corazón del ser humano, concibiendo a la estructura humana y social como un cuerpo. El corazón es el derecho político, es el de donde bombea, ¿sí? Ujú. La pureza de la sangre, donde bombea la vida, ¿sí? El derecho político es algo inherente a la naturaleza humana, que tiene que ver, de ahí deviene el derecho electoral, de ahí devienen propiamente otras subramas de derecho del bienestar, del derecho a la vivienda, del derecho al medio ambiente sano, en fin, podríamos hablar de todas las ramas que tienen que ver con el derecho político para el bienestar de los ciudadanos. Y obviamente para el ejercicio de sus derechos. Y obviamente un hombre consciente de sus derechos políticos los ejerce. Y obviamente nosotros hemos cursado a través de la Facultad de Derecho de la UNAM, somos generaciones que han ido recibiendo y permeándose de Ujú. hombres como Ignacio Burgoa, que no tienes idea cómo transmitía en su momento en sus clases
la lucha por la independencia de los derechos de un ciudadano. Y pues la verdad, quisiera platicarte y transmitirte ahorita que cuando él tenía sus clases, se llenaban los pasillos, se llenaba hasta afuera. Ahora no sé qué vaya a pasar, ahora con estos escenarios donde vamos a tener que guardar sana distancia, no sabemos si 6 meses o un año, o a lo mejor a través de estos medios, ¿sí? Vamos a tener que trabajar y ojalá la universidad se ponga las pilas porque necesitamos usar la computadora más grande del universo, la tiene la UNAM, y no sé, pues estamos en plataformas comerciales haciendo uso de ellas, pero finalmente gratuitas, teniendo la mejor plataforma del mundo creado que se llama la computadora de la UNAM. No me preguntes, porque no conozco los términos no se preocupe. de las computadoras, pero eso es ya la es más otra grande área. del mundo. Sí, es otra área, pero sí No, sé pero... muy claramente que es la que más ha costado. ¿Por qué? Porque finalmente, de alguna manera, se adquirió ese gran equipo y pues gentes egresadas de la UNAM fueron conscientes de dotar a nuestra universidad de un gran aparato que finalmente ojalá nos dé la oportunidad de poder transmitir estas ideas y que finalmente haya gente, pues que sustituya a gentes como Ignacio Burgoa, que llenaban los auditorios, como Emilio Rabasa, fue mi maestro de teoría del Estado, ¿sí? Y obviamente Emilio Rabasa, siendo secretario de Relaciones Exteriores, ¿sí? Él se llenaba su clase, pero por ejemplo, Ignacio Burgoa tenía que hacer sus clases en el auditorio, en alguno de los auditorios, porque asistían 200 personas a su clase, o 250 o 300 por los que sentaban en los pasillos. Era tan grato escuchar a Ignacio Burgoa que te inyectaba en el corazón. Había otro maestro en mi generación, pues, que ahorita no me acuerdo, pero falleció siendo maestro de Derecho Internacional Público, que también llenaba los auditorios porque veía con qué amor transmitían sus conocimientos, sus experiencias. En este caso, pues van a tener que ser ustedes los que tomen la estafeta y finalmente encuentren que el derecho mexicano se va a ir mejorando, ¿sí? Y como lo hemos visto, la Constitución ya ha sido mejorada, ya tenemos el concepto genérico de los derechos humanos y estamos en un reconocimiento a un derecho de prácticamente donde hasta podemos ampararnos si el Estado no quiere cumplir con sus obligaciones. Ahora, la supremacía constitucional nos habla hoy por hoy que en el ejercicio y en el marco de estos derechos humanos está el derecho social y dentro del derecho social está este derecho que se llama el derecho político, ¿sí? Y el derecho político tiene mucho que ver, como decíamos, con el ejercicio del conocimiento y puesta en práctica de los derechos ciudadanos, ¿sí? Ok, Por esa poner es mi otra pregunta. una forma laxa, digamos, ¿no? ¿Y Y de cómo alguna hacerlo? manera, O sea, ¿y ¿cómo cómo hacerlo? hacerlo? Pues finalmente, esta es la siguiente fase que les toca a ustedes y nos toca a nosotros que todavía estamos en la palestra, pues el hacer una reingeniería del pensamiento en donde a través de estos medios de comunicación, cada abogado que sea consciente de esto, de los derechos humanos y del derecho político que tenemos todos los mexicanos, tenga su propio universo de transmisión de conocimientos, como puede ser una trinchera como la tienes tú, para que puedas hacer conocer a los demás ciudadanos la plenitud de sus derechos y cómo ejercerlos. ¿Por qué? Porque tú y yo podemos el día de hoy decir cómo ejercerlos y si no cumple la autoridad, pues hacer un escrito y luego un amparo, ¿sí? Para eso tenemos el amparo. Obviamente las autoridades en el poder público nunca dejan de intentar quebrantar la Constitución, quebrantar el poder público del Estado, a través del poder público del Estado, el intervenir en otro poder, que es el Poder Judicial de la Federación, que también tiene que ser mejorado, ¿eh? La verdad, con toda tristeza tenemos que decirlo, pero pues hay de todo. Y obviamente la filosofía, entre comillas, de acabar con la corrupción por decreto no es dable. Por eso, en las trincheras que abras tú, que abran los demás jóvenes abogados para transmitir estos conocimientos, habrá que transmitirles la conciencia necesaria de que actuemos con ética, con principios, con valores
y hasta valores religiosos, hasta valores espirituales. ¿Por qué? Porque los que hemos leído, por ejemplo, la Biblia, nos damos cuenta que Dios es espíritu y quiere que lo conozcan en espíritu y en verdad. Y este es el gran tema. El que quiera obedecer a Dios tiene que estar sujeto a depender de la iluminación divina. Sí. Y créeme que es Ajá. real y es factible porque los seres humanos estamos integrados de cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Espíritu es la parte que tiene relación con Dios. El alma es donde están prácticamente la silla turca, el hipotálamo, en donde radican las emociones, ¿sí? Por eso le llamamos el alma, ahí están las emociones, y el cuerpo ya está de sobra, porque en la primaria, secundaria y preparatoria aprendimos biología y todo lo demás que tiene que ver con el cuerpo humano. Sin embargo, estas partes tienen que existir y no podemos negar. Habrá algunos que no creen en el espíritu y son utilitaristas, no pasa nada, existen también. Quieren hacerle, es más, hasta utilizan un léxico que se dejan guiar por el cerebro reptiliano. Se sienten animales de origen y animales, ¿sí? Y el ser humano, desde mi punto de vista, pues porque eso es personalísimo, desde mi punto de vista, es un ser creado por Dios en una evolución de todo un proceso, ¿sí? Creativo, y Dios diseñó al hombre para tener relación con él y que el hombre sea feliz dependiendo de él. O sea, obviamente, ya algún día hablaremos de estos temas que tienen que ver cómo alimentar no solo el cuerpo, no solo el alma, sino también el espíritu. El día que los seres humanos alimentemos estas tres vías, vamos a tener equilibrio, vamos a tener felicidad, vamos a tener seguridad e indudablemente vamos a tener un mejor país en todos los sentidos, porque nos daremos cuenta que la vida humana tiene un gran valor y no podemos, por ejemplo, negar el derecho a la pena de muerte. ¿Por qué? Porque al negarse el Estado a ejercer la pena de muerte, se lo otorgan a los criminales, a los que llegan a la casa de una familia honorable y vienen drogados y matan a toda la familia. El Estado, al abrogarse ese derecho, se lo otorga a la delincuencia. Es muy duro hablar de este tema, pero no es violatorio de los derechos humanos para quienes creemos que Dios ha dado espada a la autoridad para impartir justicia. Son principios bíblicos que existen desde hace más de 3,000 años, porque duraron 3,000 años antes de que Jesús viniera al mundo y ya vamos más de 2,000, hace 5,000 años que estos principios existen. Eso que refiere, digo, me recuerda mucho a las teorías, sobre todo los naturalistas de la constitución del Estado y del derecho, pero sobre todo, digo, independientemente de todo esto, pues la labor que tenemos ahorita es, como usted ya lo dijo, encaminarnos al ciudadano, el ciudadano de a pie, el cual, sin duda alguna, tiene que ejercer sus derechos políticos, porque para los que nos escuchan sí hay que tener presente que el derecho político no solamente recae en una cuestión del ejercicio de los derechos civiles y políticos que tenemos como ciudadanos. Es decir, yo lo que pienso es que estos derechos políticos que tenemos, culturales, económicos y civiles, se ejercen por parte del ciudadano y se contemplan en nuestras normas, sobre todo en la norma fundante que es la Constitución, pero ya en su relación con un derecho político, que ya es más que todo la realidad de la organización política, sí creo que esta relación entre el Estado, gobierno como elemento del Estado y la población también como elemento del Estado, sí tiene que tener una sinergia y una ecuación en la cual convergen de una forma mejor, cosa que creo no está ocurriendo en estos momentos. No ocurre ni ha ocurrido, y además Ajá. a la cual se niegan muchas personas, entre otras se niegan los funcionarios, los legisladores, porque desde que yo estaba en tu papel en la Facultad de Derecho de la UNAM, estoy hablando en el 76, 78, yo soy generación 76, 77, 81, aunque formalmente entré en agosto del 76, mi credencial es 7799-471-6. No se me olviden, esas cosas nunca se olviden. No, El número de la cartilla, el número de cédula profesional, no las puedes olvidar. Sí, sí, imagínate. Bueno, te comparto que desde entonces veíamos nosotros que
pues la solución estaba en la educación y educar al pueblo de México. Y ese no ha sido el propósito de los partidos políticos, ese no ha sido el propósito de nuestra clase política. La verdad es que ellos prefieren que la gente tenga un gran porcentaje de desconocimiento de sus derechos, porque ello les permite hacer cada cosa, y el sector crítico que somos nosotros los que estudiamos y que pensamos, pues somos muchísimos menos, ¿sí? Y de alguna manera compran a algunos y a los otros los callan y los borran del mapa. Los borran del mapa. No es bien aceptada la crítica para el gobernante. Y obviamente se fundamentan en... Y obviamente, pues, eso de la libertad de expresión es válida siempre y cuando se hable con la verdad, porque también en esto de la actividad política hay mucha difamación, hay muchas mentiras, hay mucha simulación, y llegan al poder a veces gentes que no tienen nada que ver con el bienestar de los demás. Y pues, como decíamos, tener muy claro el contexto en el que se da el que nosotros capacitemos a los ciudadanos en el conocimiento de su Constitución. Es algo que yo he propuesto como cultura de la legalidad. Cultura de la legalidad, lo he peleado por todas partes para capacitar al pueblo. La última charla que tuve con el consejero presidente del INE, cuando tomó protesta, el maestro Lorenzo Córdoba, también universitario, le dije, maestro, debemos de canalizar un montón de presupuesto a capacitar al entendimiento y conocimiento de la Constitución, al ejercicio de sus derechos ciudadanos a los mexicanos. ¿No? De acuerdo, pero nunca logró, por más intentos que hizo. ¿Por qué? Pues porque al interior del INE, pues los partidos son los que dominan la agenda y punto. Haz de cuenta que el PRI todavía tiene el control del INE, ¿sí? Obviamente están en el estira y afloje ahorita para ver a cuántos consejeros van a sustituir. Ya en estos días vamos a ver. Y bueno, a lo mejor, pues, como dijera la primera presidenta de Morena, bueno, el primer presidente de Morena fue Andrés Manuel López Obrador, la segunda fue J. Cole, ¿no? J. Cole Polensky, ¿sí? Que era nieta de Ávila Camacho. J. Cole platicaba pues, que era el primor, PRI Morena. O sea, primero es PRI y luego es Morena. O sea, hay que entender la realidad en la que vivimos. No podemos soñar despiertos. Ok, Soñar entonces, despiertos es... Perdón, para crear conciencia, para cambiar la situación del derecho político como se ha entendido y lo hemos planeado, se necesita cultura de la legalidad, es decir, conocer las leyes y cumplirlas. Se necesita capacitación por parte de todos los que ejercemos la profesión de la abogacía. Un abogado debe de tener ese compromiso. Okay. Educar a sus conciudadanos en la cultura de la legalidad. ¿Qué es la cultura de la legalidad? El conocimiento de nuestras leyes, el conocimiento primero de nuestra Constitución. Y yo incluso podría yo señalar que en el Estado mexicano todo está improvisado, desafortunadamente. Debería de existir, existen, pero finalmente no se ejercen esos derechos. Existe la obligación de poner gente con expertise, con conocimientos profundos de las materias, de las leyes de la materia, para formar parte de los órganos directivos del Estado. Sin embargo, ponen a todos menos a los que deben de poner. Y bueno, pues no me voy a poner a criticar como si fuera un periodista que vive de la crítica y extorsiona pues, a muchos funcionarios también, porque hay muchos que viven de ese tema. Sin embargo, nosotros tenemos que ser muy objetivos y entender cómo están las circunstancias y dejar que cada uno de los mexicanos, conociendo sus derechos, conociendo la Constitución, logren hacer de este país un país diferente desde su propio universo, desde su propia persona, se logren el ejercicio de los derechos, porque pues obviamente vemos todos los días en la televisión cosas que vimos en los 30, en los 40, en los 50, en los 80. Vemos a los policías golpeando a los periodistas, a los ciudadanos, y no pasa nada. En el mejor de los casos, una disculpa del alto funcionario, una disculpa, actuaron como no debían de actuar, y está ahí. Ahí queda el tema. Sin embargo, precisamente yo creo que debe haber ya colectivos de abogados que cuando se enteren de estos temas, pues hagan guardia todos los días. Haz de cuenta,
que pusiéramos una guardia de un día a la semana, por lo menos a nuestros estudiantes de derecho, que prestaran el servicio social en algunas organizaciones. Yo pongo esta plataforma, el Consejo Nacional de Organizaciones que presido yo, para lograr hacer que los estudiantes den su servicio social un día completo a la semana o 2 días a la semana y puedan ir a apoyar a los ciudadanos, a los que sean vejados o violados flagrantemente sus derechos. Okay. Que no permitamos que las cosas sigan siendo como son, sino que la presencia de los abogados idealistas, los abogados que creen todavía en el derecho, ¿sí? Y que no se dedican a ganar dinero por el dinero, porque obviamente, igual que los médicos, igual que todos los profesionistas, pues cuando ya entran en el mundo del comercio, en el mundo real, pues buscan el dinero más que el servicio a la sociedad. Esto es un tema difícil, pero bueno, cuando vamos adquiriendo compromisos, ¿sí? Pues vamos a tener que trabajar. Como yo, que tengo que ponerme a trabajar porque hoy es viernes, hay que pagarle a mucha gente. Hay que trabajar en eso. Pues maestro, nos queda? me gustaría agradecerle, ya estamos cerrando, entonces, para terminar, nada más un minuto, que nos pudiera dar su conclusión respecto al tema del derecho político. ¿Qué nos deja a nosotros? Y bien es cierto, ya nos dejó muchos mensajes, muchas invitaciones para tomar, pero respecto al derecho político, ¿cómo concluiría este tema? El derecho político es el instrumento que tenemos los ciudadanos para ejercer nuestros amplios derechos humanos. Okay. Y obviamente para ejercerlos hay que conocerlos. Perfecto. Y para ello invito a todos los profesionistas jóvenes que hagan su círculo de estudios para que compartan el entendimiento y conocimiento de la Constitución y de nuestras leyes para que los ciudadanos en ejercicio de sus derechos políticos sean ciudadanos plenos que eleven su voz con eficiencia y con seriedad. Perfecto, maestro Roberto Villaseñor, fue un verdadero gusto tenerlo en este espacio, su espacio. Gracias por su tiempo y esperemos tenerlo en otra futura participación. Agradecemos mucho nuevamente a la doctora Sonia Venegas Álvarez, conductora de este programa, directora del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad. Agradecemos a nuestro director, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, quienes nos permiten hacer estos enlaces y estos programas para la difusión jurídica para toda la ciudadanía, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia de la Facultad, por permitir también esto posible. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Maestro Roberto Villaseñor, muchas gracias y hasta la próxima. Un honor y un saludo desde aquí a Raúl Contreras y a todos los abogados en ciernes de nuestra facultad. Un gran abrazo y un gran compromiso para que México sea mejor por conducto de ustedes. Perfecto, muchas gracias y hasta pronto.